Hola amigos de YouTube, soy Javier Sánchez. Hola, soy Andrés Lizarazo y otra vez estamos aquí explicándoles el emocionante mundo de la economía. En esta ocasión les explicaremos los métodos económicos para evaluación de proyectos BPN, CAWE y Payback. Andrés, ¿usted sabe qué es BPN? Sí, claro. Entonces no se los voy a explicar. No, espérese un momento que ellos no saben, tenemos que explicárselo. Bueno. Pero un momentico, ¿ese carro para qué lo necesitamos? Claro que lo necesitamos, Andrés. ¿No ve que vamos a tener que viajar en el tiempo? Ahora le voy a explicar qué es el BPN. El BPN es un método que, basado en la tasa de oportunidad, indica si un proyecto supera o no las expectativas de dicha tasa de oportunidad. ¿Sí me entendió, Andrés? Sí, claro. Muy bien. Ahora explique más o menos cómo es la línea de flujo de tiempo. Bueno, en realidad lo que pasa es que tenemos que llevar tanto los valores de los ingresos como los egresos a un mismo momento en el tiempo para así poder compararlos y determinar si el proyecto es rentable o no. Y el momento del tiempo elegido pues es el presente, que es donde estamos haciendo la evaluación. Como ustedes pueden ver, la parte superior de la línea de flujo de tiempo encontramos al muchacho portachón de rojo que van a ser los ingresos, que va a representar los ingresos, y lo vamos a llevar al punto P. Y por la parte de los ingresos, o por el otro lado de la esquina, tenemos al capitán verdolago. El capitán verdolago va a ir al presente como los egresos y se va a enfrentar al capitán rojolago. Y entonces los vamos a llevar a través de la máquina del tiempo. Esta máquina del tiempo en realidad es la fórmula fatídica. La fórmula fatídica lo que nos dice es que podemos calcular un valor presente basado en un valor futuro sobre 1 más el interés elevado al número de periodos que deseemos trasladar. Es decir, es como una ecuación que nos relaciona el valor en el presente, el valor en el futuro y la tasa de oportunidad del proyecto, ¿cierto? Claro que sí, Andrés. Entonces ahora hablemos del cálculo del valor presente neto. En el cálculo del valor presente neto tenemos en una esquina al capitán de los ingresos traídos al presente y en la otra esquina tenemos al capitán de los egresos traídos al presente. Cuando los enfrentamos, los dos dan un resultado que en realidad es el BPN y es la diferencia entre los ingresos y los egresos. Un momentico, Javier, un momentico, ¿y el valor del BPN qué nos indica? O sea, ¿qué significa? Ah, claro que sí. Si el capitán rojolago le gana al capitán verdolago, es decir, que si los ingresos son superiores a los egresos, tenemos que el proyecto va a brindar una rentabilidad mayor a las expectativas de la tasa de oportunidad que establecimos para calcular dicho BPN. Si por el contrario, el capitán verdolago le gana al capitán rojolago, es decir, el mal triunfa sobre el bien, entonces vamos a tener que el proyecto no nos es rentable lo suficiente como para que podamos escogerlo. Uno podría pensar que si gana el capitán verdolago, eso quiere decir que el proyecto va a generar pérdidas, pero en realidad no es así, sino que simplemente no se obtienen las suficientes ganancias que se contemplaron con el interés de oportunidad, ¿cierto? Exacto, Andrés. Ahora vamos a hablar acerca del CAWE. El CAWE, también llamado costo anual uniforme equivalente. ¿Usted sabe qué es el CAWE, Andrés? Sí, pero pues para hacer más corto este video, sigamos otra vez, adelante. Muy bien, Andrés, le voy a decir qué es el CAWE. El CAWE consiste en convertir todos los valores de egresos e ingresos en una serie uniforme de pagos. ¿Sí me entendió? Sí, claro. Muy bien, ahora lo voy a explicar en lenguaje humano. En el lenguaje humano quiere decir que vamos a tomar una cantidad de dinero o una cantidad de flujo de dinero y lo vamos a distribuir a través del tiempo, para poder comparar tanto los ingresos como los egresos y para poder determinar en cada periodo cuál va a ser la rentabilidad. Es decir, vamos a hallar una rentabilidad periódica. De lo que usted me está diciendo, entonces imagino que la distribución de todos esos montos tiene que ser en el mismo periodo de tiempo, ¿verdad? Claro que sí. Tiene que ser en el mismo periodo de tiempo porque si no, no se pueden comparar con otros tipos de proyectos. Entonces vamos a hablar de cómo se calcula. Existen 3 métodos definidos para calcular el CAWE. El primero, o el A, es llevar todos los flujos de dinero del futuro al presente, de tal manera que en el presente los comparemos y con base en la ecuación 2, obtenemos el valor presente. Con base en la ecuación 2 lo llevamos a una anualidad. Ahora tenemos el método D. En el método D, por el contrario al anterior,
llevamos todos los flujos de dinero del presente al futuro. Y con base en la ecuación que encontramos en la parte inferior derecha de la pantalla, calculamos una anualidad. Esa anualidad va a ser nuestro CAUE. Luego el otro método dice que llevamos todos los valores de ingresos anualidad, todos los valores de egresos anualidad y los diferenciamos periódicamente. Y esa diferencia periódica va a ser el costo anual uniforme operativo. ¿Uniforme qué? Operativo. No, es mentiras, Andrés. En realidad es el costo anual uniforme equivalente. Ah, ok. No me confunda, Andrés. Adelante. Entonces vamos a hablar del payback también. ¿Usted sabe qué es el payback, Andrés? Pues en realidad no, este sí no sé. ¿Este sí no sabe qué es el payback? Bueno, explíquemelo, no por favor. Bueno, usted sí ve que el señor está colocando una monedita para poder tratar de igualar el peso que está en el otro extremo de la barra. Sí, claro. Vamos a asumir que este peso que se encuentra en esta parte de la barra es el valor de inversión inicial. Ok. ¿Listo? Y cada monedita que el señor está agregando ahí, son los ingresos del proyecto que él estaba hablando. Ah, ya. Por cada periodo de tiempo. Entonces, cuando el señor termine de colocar la moneda que hace que la balanza se equilibre, entonces vamos a encontrar el periodo en el cual el peso de los ingresos es igual al peso del valor inicial. Es decir, o sea, es como el momento en el tiempo en el cual yo recupero la inversión de mi proyecto. Exacto. Estás en lo cierto, chaparrón. Entonces, en este punto, los ingresos acumulados son igual al valor inicial de la inversión. ¿Queda claro qué es el payback? Sí, claro. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Entonces, tenemos que primero que todo hacer una tabla donde establecemos los flujos de caja de tanto los ingresos como los egresos. En los flujos de caja tenemos la inversión inicial y tenemos los flujos periódicos. Esos flujos pueden ser netos o pueden ser en función de los ingresos y de los egresos. Y se debe tener muy en cuenta los periodos de tiempo. En este caso, podemos ver cómo el payback se da en el punto que se señala en la tabla. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo en el primer proyecto el payback se da en el periodo 1. Por el contrario, en los demás proyectos el payback se da en el periodo 2. ¿Esto qué indica? Teóricamente, el proyecto 1 sería mucho más viable que los proyectos 2 porque nos da una rentabilidad en un tiempo mayor, o nos recupera la inversión en un tiempo mayor. Por tanto, sería mucho mejor el proyecto A, pero no estamos teniendo en cuenta el tiempo de los proyectos, y resulta que el tiempo del proyecto 1 es menor que el tiempo del proyecto A, B, C, D. Entonces, no podemos compararlos porque están en diferentes periodos de tiempo. Entonces, por lo tanto, tendríamos que llevarlos a unos periodos semejantes para poder compararlos. Sin embargo, comparando el proyecto B, C, D, que sí se pueden comparar, veríamos fácilmente que todos tienen el mismo payback. ¿Qué dices, Andrés? ¿Está esa definición bien o mal? Sí, yo pienso que está bien. Listo. Continuemos. Entonces, esta es la ecuación del payback. Cuando nosotros una vez hallamos el periodo en el cual va a haber la recuperación de la inversión o del desembolso inicial, tenemos que aplicar esta ecuación para saber en qué punto exacto de dicho periodo se va a encontrar. No, esa no, Andrés, la otra, esa. Vamos a saber en qué punto exacto del periodo vamos a recuperar ese desembolso inicial. Entonces esa fórmula dice que I sub 0 menos BIA BIA sub n-1 sobre BIA sub n-1 es igual al payback. ¿Qué quiere decir todo ese montón de mamarrachos? Quiere decir que la inversión inicial, o I sub 0, menos el valor de los ingresos acumulados en el periodo anterior al periodo que terminamos como payback, sobre el valor de los ingresos acumulados en el periodo anterior al periodo que terminamos como payback, va a dar el payback exacto en el que vamos a recuperar la inversión. Pero resulta que no estamos teniendo en cuenta una cosa, Andrés. ¿Qué cosa no estamos teniendo en cuenta? Los egresos, ¿no? Bien, muy bien, Andrés. Entonces vamos a ver
un ejemplo donde no vamos a tener en cuenta inicialmente los egresos y de nuevo vamos a tener un ejemplo donde vamos a tener en cuenta los egresos. Entonces, en este ejemplo vemos cómo tenemos una inversión inicial de 400 y periódicamente vamos a tener una rentabilidad de 100. El payback se determinaría como el periodo 4. ¿Por qué? Porque en el periodo 4 recuperaríamos los 400, que es la inversión inicial. Ahora, si nosotros calculáramos el payback con la fórmula, nos daría 4. ¿Por qué? Porque tendríamos 400 menos 400, 0, sobre 400, 0. Por tanto, 4. Porque sería 4 más el payback que calculamos. Entonces, el payback actualizado. El payback actualizado sí nos tiene en cuenta el valor de los egresos. En el valor de los egresos nosotros tenemos 35, como ustedes pueden ver acá. 35, 35, 35 periódicamente. Ahora, si nosotros miramos la línea de flujo de tiempo, el payback se va a dar en este punto, iniciando el periodo 4, es decir, en el periodo 3 punto algo. Nosotros necesitamos calcular ese punto exacto entre el periodo 3 y el punto 4 en el que se encuentra el payback. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el periodo anterior, que es 345, y con la inversión inicial, que es 400, los aplicamos en la fórmula. Entonces sería 400 menos 35 menos 345. ¿Eso cuánto da? Muy bien, la calculadora nos lo dirá. 55. Da 55 sobre 345, que es según la ecuación que les acabamos de dictar, el payback. Eso nos daría exactamente 3 años y 50 días. Esto es lo que teníamos para exponerles. Les agradecemos la atención prestada y esperamos que hayan entendido el tema que les acabamos de explicar. Bueno, hasta otra oportunidad y pues que estén muy bien.